A las 5:25 hora local, en un puesto de control antiaéreo ruso emplazado cerca de Ambrosivka, un oficial con 3 años de experiencia cazando drones ucranianos se inclinó hacia su pantalla de radar y sintió algo que no había sentido antes. La certeza de que el sistema más caro y sofisticado de defensa aérea de Rusia estaba a punto de fallar frente a sus propios ojos. En la pantalla del radar multifunción 50N6A de una batería S-350 BTS aparecían trazas débiles, intermitentes, que se encendían y se apagaban entre el ruido del terreno. No parecían aviones. No parecían la firma clara de un ataque coordinado. Durante 8 segundos, esas señales fantasma no significaron nada para el sistema. Al 9º segundo, se alinearon, cobraron forma y revelaron lo que Moscú llevaba meses jurando que era imposible. 27 drones ucranianos Firepoint FP2 habían entrado, en silencio absoluto, en una de las redes de defensa aérea más densas del planeta. Volaban pegados al relieve, cruzando valles y colinas de la cresta de Donetsk, rozando las copas de los árboles, aprovechando cada pliegue del terreno como escudo. Su objetivo no era simbólico. Era Ambrosivka, un depósito de municiones que Rusia acababa de reforzar apenas días antes con 1.200 toneladas adicionales de armamento y proyectiles, pensado para sostener la presión de fuego sobre el frente de Donetsk durante semanas. Y en ese instante, a las 5:25, ese depósito ya tenía un problema que nadie en el mando ruso había anticipado. 27 objetivos casi invisibles, con una firma radar 200 veces más pequeña que cualquier cosa para la que el sistema fue diseñado, avanzando directo hacia él. El radar 50N6A puede rastrear simultáneamente 40 blancos dentro de un radio de 400 kilómetros. Pero lo que apareció esa madrugada no encajaba en ningún patrón conocido. Las 27 trazas no se movían como pájaros ni como interferencia meteorológica. Avanzaban con una cadencia extraña, casi mecánica, la vibración regular de motores de pistón y hélices cortando el aire a baja altura. El comandante de la batería comprendió que tenía delante un enjambre real entrando en la zona muerta del S-350 a solo 32 kilómetros de distancia. Para el misil 9M96E, esa era una distancia de intercepción perfecta. Ordenó fuego inmediato. 2 misiles salieron disparados hacia el cielo, acelerando hasta Mach 4, curvándose hacia las señales que se arrastraban sobre las laderas. Pero a 64 metros de altitud, la física empezó a jugar en contra del sistema más avanzado de Rusia. Cada pulso de radar no solo tocaba a los drones, rebotaba también en las colinas, en los techos metálicos, en las antenas de transmisión dispersas por la zona. En la pantalla, el blanco real y su sombra reflejada se entrelazaron como una telaraña de señales falsas. El ordenador de guiado tuvo apenas 300 milisegundos para decidir cuál era el objetivo verdadero, y en ambos casos se equivocó. Los 2 misiles detonaron en el aire, formando 2 anillos de fuego que no tocaron un solo dron. Los FP2 habían apagado motores durante 6 segundos, descendido aún más y dejado que la inercia los arrastrara entre el ruido del terreno como sombras que se disuelven. Fue entonces cuando 2 drones de cabeza tomaron una decisión que cambiaría el resultado del ataque. Ascendieron bruscamente hasta 640 metros. Encendieron motores a plena potencia y se expusieron por completo al radar, como si se preparasen para atacar un blanco prioritario. Se convirtieron en los objetivos más claros del cielo. La batería S-350 disparó de nuevo, esta vez con la lección aprendida. La espoleta de proximidad se activó a apenas 4,5 metros del blanco. 2 bolas de fuego iluminaron la baja atmósfera y esos 2 drones desaparecieron de la pantalla. Pero ese sacrificio era exactamente lo que Ucrania necesitaba. Mientras el sistema ruso reasignaba su atención a los 2 señuelos, los 25 drones restantes reiniciaron motores, bajaron a 75 metros y se dispersaron en un frente de casi 20 kilómetros, cada traza disolviéndose lentamente en el ruido de fondo. La primera capa de la defensa aérea rusa, la más cara, la más publicitada, acababa de ser perforada. Y lo que venía después era, en realidad,
mucho más peligroso que cualquier misil. Una hora más tarde, a las 6:26, la formación superviviente entró en lo que los propios operadores rusos consideraban un cinturón fortaleza. Un tramo del terreno donde colinas, instalaciones mineras, naves industriales y asentamientos dispersos generaban cientos de puntos de reflejo e interferencia. El escenario perfecto para camuflar sistemas de guerra electrónica dentro de infraestructura civil abandonada. Ahí, oculto entre esos galpones, esperaba el Borisogledsk II, diseñado no para destruir drones, sino para cegarlos por dentro. En cuestión de segundos, el receptor de navegación del dron líder pasó de 12 satélites GPS y GLONASS bloqueados a cero. No fue una pérdida gradual, como cuando se entra en una zona de sombra. Fue un corte instantáneo, frío, total. El silo satelital que guiaba a los drones simplemente dejó de existir para ellos. El Borisogledsk II cubría un área de casi 200 kilómetros de ancho, atacando directamente las bandas L1, L2 y L5 del GPS y las frecuencias GLONASS que los FP2 necesitaban para mantener el rumbo. A partir de ese segundo, la formación solo podía confiar en sus sistemas inerciales internos, giróscopos, acelerómetros y una ruta de vuelo precargada. Pero la navegación inercial nunca es perfecta. A 160 kilómetros por hora, un simple error angular de 1 grado podía traducirse, después de 25 kilómetros, en una desviación de 120 metros. Después de 48 kilómetros, el error podía superar los 240 metros, suficiente para sacar a toda la formación del corredor seguro y arrojarla directamente sobre zonas de fuego antiaéreo, o hacerle perder por completo la ruta hacia Ambrosivka. Los drones seguían volando en silencio absoluto, sin transmisiones, sin sensores activos, como sombras negras y mudas dentro de un pasillo que el Borisogledsk II acababa de estrangular. Y entonces, el sistema de control del dron líder tomó una decisión calculada por algoritmo, fría pero simple. Si toda la formación seguía en silencio, el error de navegación crecería sin control. Si algunos drones rompían el silencio y forzaban al sistema ruso a revelar un hueco en su cobertura, el resto podría sobrevivir. 4 drones aceptaron pagar ese precio. A las 6:29, los 4 FP2 de cabeza rompieron el silencio de radio deliberadamente, acelerando como si fueran a lanzarse en picado, transmitiendo durante apenas 3 segundos una ráfaga de señales. Solicitud de corrección satelital, actualización de coordenadas, comando de resincronización. Las estaciones Borisogledsk II detectaron de inmediato esa emisión anómala, y en ese breve instante los 4 drones se convirtieron en los únicos puntos brillantes dentro de un espacio aéreo que hasta entonces había permanecido completamente ciego. La alerta llegó a una batería Buk M3, cuyo radar 9S36M giró hacia la señal recién detectada. En 3 segundos, 4 misiles 9M317M salieron disparados, acelerando hasta Mach 3,8. Los 4 drones señuelo ya habían cumplido su función. 2 se lanzaron en picado, 2 giraron 60 grados y ascendieron, emitiendo pulsos intermitentes como si fueran faros que se ofrecían voluntariamente al radar enemigo. Las 4 ojivas de proximidad detonaron casi simultáneamente. Los 4 drones desaparecieron. Pero mientras eso ocurría, el resto de la formación ya había recibido lo que necesitaba. Coordenadas corregidas, error inercial compensado, rumbo resincronizado y, sobre todo, la atención de la defensa aérea rusa desviada por completo del corredor real de vuelo. Si algo demuestra este episodio, es que la guerra en el aire ya no se libra solo con misiles, sino con decisiones algorítmicas tomadas en fracciones de segundo, sacrificando piezas del enjambre como si fueran peones en un tablero calculado a kilómetros de distancia por un operador que ni siquiera está en el país. Y si quieres entender lo que de verdad está pasando en este tipo de guerra silenciosa, suscríbete y dale like a este video, porque lo que viene a continuación es todavía más inquietante. 2 drones más, enviados como distracción hacia el noreste, cayeron ante los siguientes misiles 9M96E. Con esa pérdida, la formación quedó reducida, dispersa,
fuera de una única línea de vuelo ordenada, y solo una parte lograría mantener rumbo estable hacia la siguiente trampa que Rusia había preparado sin que Kiev lo supiera todavía. 16 kilómetros más adelante, otro sistema llevaba 7 minutos observándolos sin que ellos lo supieran. El Penicillin-1B75, un sistema de reconocimiento acústico, sísmico e infrarrojo, diseñado originalmente para detectar artillería y cohetes por sus vibraciones y su calor, pero reconvertido aquí para cazar objetivos pequeños y silenciosos que ningún radar convencional podía fijar con certeza. A las 6:33, unos 15 FP-2 entraron en el área de Mariupol como fantasmas, bajando a apenas 30 metros de altura, reduciendo potencia para ahorrar combustible, manteniendo una velocidad constante de 160 kilómetros por hora. Habían atravesado ya la capa de defensa más cara y más publicitada de Rusia. Por eso el primer disparo resultó tan brutal. Un misil 57E6E salió de un lanzador Pantsir S-1 oculto entre naves industriales, y en segundos los drones comprendieron la verdad más aterradora de toda la operación. De algún modo, los rusos sabían exactamente dónde estaban. El Penicillin no veía con radar, escuchaba el suelo, el aire, el calor. Sensores sísmicos captaban las vibraciones mínimas que el ruido de los motores transmitía a través de estructuras metálicas. Sensores acústicos registraban el zumbido constante de los motores de pistón. Cámaras infrarrojas detectaban el rastro térmico dejado por la combustión interna. Cada dron por separado dejaba apenas una huella mínima, pero la formación, con su espaciamiento regular, su velocidad idéntica y su altitud inusualmente baja, formaba un patrón calculable. Después de 7 minutos de escucha, el sistema tenía suficiente información: velocidad, altitud, rumbo, firma térmica repetitiva. Esos datos llegaron a la batería Pantsir S-1, cuyo comandante enfrentó una decisión crítica: mantener su propio radar de búsqueda activo para confirmar el blanco y arriesgarse a revelar su posición, o confiar en los datos de Penicillin y disparar con el radar de tiro encendido el menor tiempo posible. Eligió la segunda opción. En 8 segundos, encendió el radar, fijó la zona objetivo y disparó. El primer misil abatió al dron líder cuando éste apenas tuvo 2 segundos para reaccionar. Un giro desesperado que hizo crujir su estructura de fibra, pero no bastó para escapar del todo. La espoleta de proximidad detonó a 18 metros, y el estallido lo arrancó de la formación en un breve destello de fuego. Su pérdida, sin embargo, sirvió de advertencia al resto. 4 segundos después llegó el siguiente misil, pero la formación ya había cambiado de comportamiento por completo. Se abrieron en abanico, dejaron de mantener espaciamiento uniforme, alternaron altitudes entre 15 y 75 metros, redujeron potencia al 80% para bajar el ruido del motor y luego aceleraron al 150% para escapar del punto de intercepción calculado. Para Penicillin, el patrón antes tan claro empezó a desmoronarse. El ruido dejó de ser constante. El rastro térmico dejó de moverse en línea recta. El siguiente misil llegó demasiado tarde y detonó sobre un espacio ya vacío. Pero un dron que se había rezagado tras esos cambios bruscos de potencia necesitó 5 segundos para recuperar el equilibrio, tiempo suficiente para que un nuevo 57E6E lo alcanzara por detrás. Con solo 19 kilómetros restantes, los drones supervivientes necesitaban menos de 6 minutos para llegar a Ambrosivka. La alerta llegó de inmediato a la línea defensiva del depósito. 13 objetivos aproximándose desde el noroeste, por debajo de 45 metros, a 160 kilómetros por hora. El comandante ruso entendió que los misiles ya no eran lo suficientemente rápidos. Ordenó el despliegue de 15 FPV suicidas, drones kamikaze cuya única misión era embestir directamente contra los FP-2, golpear un ala, un fuselaje, una hélice, lo que fuera necesario para sacarlos del cielo. Los primeros 3 FPV cruzaron la formación desde el flanco y en menos de 40 segundos, 2 drones ucranianos cayeron hacia la zona industrial. Pero el equipo de control ucraniano reconoció la debilidad del ataque. Los FPV suicidas eran letales de cerca, pero limitados por batería y radio de control.
Si la formación mantenía rumbo recto, entraría en la zona óptima de intercepción. Si lograba estirar el vuelo y obligar a los FPV rusos a perseguir demasiado lejos, la ventaja cambiaría de bando. Los drones desplegaron entonces un arco amplio a lo largo del borde de la zona industrial. En las pantallas rusas parecía una maniobra evasiva caótica. En realidad, era una trampa diseñada para agotar las baterías del cazador. 9 FPV suicidas fueron arrastrados fuera de su zona favorable de control. Sus baterías cayeron rápido, sus señales se debilitaron entre tejados metálicos y naves industriales. Uno tras otro, empezaron a perder altura y estrellarse contra terrenos vacíos o techos abandonados. Pero un dron ucraniano, rezagado tras el giro amplio, necesitó unos segundos para recuperar velocidad, y ahí un último FPV con batería suficiente lo embistió de lleno en la cola. Rusia había derribado un objetivo más, pero su anillo de intercepción kamikaze quedó prácticamente agotado. Solo quedaban 10 FP2 en el aire. Y fue entonces cuando Rusia jugó su última carta, el 2S-38 Derivatsia PV, o, montado sobre chasis de BMP-3, un cañón automático de 57 milímetros con una cadencia de hasta 120 disparos por minuto. No necesitaba perseguir a los drones. Solo necesitaba levantar una cortina de fragmentos frente a su trayectoria. Cuando los 10 FP2 quedaron a 10 kilómetros del objetivo, la torreta comenzó a girar y el cañón abrió fuego con munición programable de estallido aéreo, creando una pared de acero a 45 metros de altura. 2 drones cayeron dentro de esa cortina, uno con el ala arrancada, otro con el motor destrozado por fragmentos. Pero ese éxito ruso costó algo que ya no podían recuperar. Tiempo. La distancia era ahora demasiado corta. Los 8 FP2 restantes habían sobrevivido a los FPV suicidas, atravesado la primera cortina de fuego de 57 milímetros y bajaban ya el morro hacia el ángulo final de ataque. El comandante ruso, observando los iconos de blanco cerrarse sobre el perímetro de Ambrosivka, comprendió que ya no había tiempo para desplegar nada más, ni distancia para construir otra capa de intercepción. Solo quedaba el rugido de los motores acercándose al suelo, y 8 sombras negras cayendo sobre el depósito que Moscú acababa de reforzar con 1.200 toneladas de armamento. Lo único que pudo hacer fue gritar por radio que llamaran a los bomberos. A las 6:48 hora local, los 8 drones supervivientes vieron por fin Ambrosivka. Ya no necesitaban GPS. Ya no necesitaban comunicación por radio. Sus cámaras ópticas fijaron el depósito central, exactamente donde Rusia había concentrado la mayor parte de las 1.200 toneladas de munición traídas para sostener el frente de Donetsk. A 36 metros de altura, sobrevolaron el perímetro, pasando sobre techos bajos de almacenes, vías internas de transporte y grupos de vehículos militares estacionados. El primer FP bajó el morro y con su ojiva de más de 100 kilos se estrelló contra el almacén principal en un ángulo de ataque bajo. El impacto atravesó el techo de acero y la ojiva detonó dentro del área de almacenamiento con una presión de explosión que arrasó filas de cajas de munición, arrancando puertas metálicas y secciones de muro de concreto hacia afuera. Segundos después, el segundo dron impactó exactamente en la misma zona ya abierta. Esta vez la explosión no solo destruyó la estructura, alcanzó el propio stock de municiones almacenado. Y así comenzó la reacción en cadena. Proyectiles de artillería, misiles y suministros militares empezaron a detonar uno tras otro. Bolas de fuego brotaron desde el interior del depósito y se elevaron hacia el cielo. Una onda expansiva capaz de romper ventanas a kilómetros de distancia arrasó el área logística auxiliar, arrancó techos de almacenes y desplazó vehículos de transporte militar de su posición. Ya no era un solo impacto. Era destrucción en cadena, autoalimentada, imparable. El tercer dron se hundió en la zona de carga, donde soldados rusos custodiaban y trasladaban munición en ese preciso instante. El cuarto impactó contra una hilera de almacenes auxiliares, donde las ojivas comenzaron a detonar en ráfagas cortas y sucesivas, levantando una columna de humo negro visible a kilómetros de distancia.
Después llegó la explosión más grande de todas. Un FP-2 se hundió directo en el punto donde la munición estaba empaquetada con mayor densidad, desencadenando una serie de explosiones secundarias que en apenas 7 segundos abrieron por dentro todo el complejo de almacenes. Fuego, humo y fragmentos metálicos cruzaron el patio de la base en todas direcciones, calcinando vehículos de transporte, equipos de carga y la infraestructura logística circundante. Los 3 últimos drones se dirigieron hacia los puntos restantes del área logística. Uno contra la zona de vehículos, otro contra un almacén de suministros auxiliares, y el último eligió la sección más intacta del complejo principal antes de hundirse en el mar de fuego que ya lo cubría todo. Pero lo más peligroso no fue la primera explosión, fue lo que vino después. La munición siguió detonando durante horas. Bolas de fuego siguieron estallando durante toda la noche, cada explosión secundaria lanzando más fragmentos metálicos, más proyectiles de artillería, más suministros ardiendo sobre el área. Todo el depósito de Ambrosivka se convirtió en una zona continua de fuego, humo negro y detonaciones sin fin. El daño no se limitó a la munición destruida. Las tropas de guarnición, los guardias y el personal de carga presente esa madrugada sufrieron bajas considerables. El sistema de almacenes, los vehículos de transporte y toda la infraestructura logística auxiliar quedaron prácticamente paralizados. Tácticamente, Rusia perdió una cantidad enorme de proyectiles, misiles y suministros que apenas habían llegado al frente. Pero estratégicamente, el golpe fue mucho más doloroso. Porque Ambrosivka no es un almacén cualquiera. Es un nudo logístico que conecta el flujo de suministro desde la frontera rusa hasta el campo de batalla del Donbass. Cuando ese depósito ardió, la presión de fuego rusa sobre las líneas defensivas ucranianas en Donetsk se resintió de inmediato. En un momento del frente donde cada proyectil disponible puede decidir quién avanza y quién retrocede en un pueblo, en una trinchera, en una colina sin nombre. Este ataque tampoco ocurrió de forma aislada, y ahí es donde el cuadro completo empieza a mostrar algo mucho más grande que un solo golpe afortunado. Formó parte de una serie coordinada de operaciones diseñadas para asfixiar, punto por punto, el sistema logístico ruso. Desde el puente ferroviario de Chonhar en Crimea, hasta la refinería de Yaroslavl a cientos de kilómetros del frente, pasando por el complejo Titán Barricadi dedicado a la producción de misiles. Cada blanco es un eslabón distinto de la misma cadena, y Ambrosivka era el eslabón de la munición. Lo que estos 8 drones lograron no fue solo incendiar un almacén. Fue demostrar, con hechos que Moscú no puede ocultar del todo ante su propio mando militar, que ni siquiera dentro de un territorio protegido por S-350, Borisovlevsk 2, Buk M3, Pantsir S-1, enjambres de FPV suicidas y cañones antiaéreos de 57 milímetros, existe un lugar verdaderamente seguro. Y aquí conviene detenerse a pensar en lo que esto significa fuera del campo de batalla inmediato. Rusia ha invertido durante años en construir capas superpuestas de defensa aérea, presentadas como la más avanzada del mundo, un argumento de venta usado incluso frente a compradores extranjeros de su tecnología militar. Cada capa perforada esa madrugada no solo cuesta munición y vidas, cuesta credibilidad ante clientes, ante aliados, ante su propia población que escucha hablar de un escudo impenetrable mientras ve columnas de humo en Telegram. Para Ucrania, en cambio, cada dron perdido en esta operación, y fueron muchos, 19 de los 27 no llegaron al objetivo, representa una inversión calculada, casi cínica en su frialdad. Sacrificar piezas baratas y desechables para preservar las que realmente importan en un cálculo de ingeniería de enjambre que empieza a parecerse más a teoría de juegos que a tácticas aéreas tradicionales. Y si esa lógica se generaliza, si cada ataque futuro incorpora más señuelos, más maniobras de distracción algorítmica, más drones dispuestos a sacrificarse para abrir una grieta, entonces ninguna cantidad de sistemas superpuestos por capas va a poder garantizar protección total, porque el problema deja de ser tecnológico y se convierte en matemático. Basta con que el enjambre sea suficientemente grande y suficientemente barato para que, estadísticamente, algo siempre atraviese. Escribe en los comentarios hacia dónde crees que va esto. Y suscríbete, porque de aquí en adelante la guerra de los enjambres solo se vuelve más seria.
Lo que queda abierto, lo que ningún analista en Moscú quiere decir en voz alta, es la pregunta de cuántos depósitos como Ambrosivka existen todavía sin esa protección real. ¿Cuántos están siendo evaluados en este mismo momento por operadores ucranianos que estudian patrones de radar, horarios de rotación de guardia, puntos ciegos entre baterías? La destrucción de 1.200 toneladas de munición no detiene una guerra, pero envía un mensaje que atraviesa cada frente. La profundidad estratégica rusa, ese colchón de kilómetros que durante generaciones se consideró una garantía de seguridad, ya no protege nada si el enemigo puede cruzarla en menos de 1 hora y media volando a 30 metros del suelo. Y si Kiev repite esta fórmula contra otros nodos logísticos, otro depósito, otra refinería, otro puente, el desgaste acumulado podría empezar a notarse no solo en el frente de Donetsk, sino en la capacidad rusa de sostener ofensivas simultáneas en varios sectores a la vez. La pregunta que queda flotando, la que nadie en el Kremlin quiere responder públicamente, es simple. Si esta noche cayó Ambrosivka, ¿cuál es el próximo nombre en la lista y cuánto tiempo real le queda a Rusia para tapar un agujero que parece crecer con cada semana que pasa?